Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de los denarios de los 12 Césares. Vamos a ver quiénes eran estos 12 personajes, cuántos denarios acuñaron entre ellos y por qué son tan queridos por todos los coleccionistas. Esto lo hago porque Lucernae organiza una nueva subasta para el domingo 20 de octubre de 2024. En ella aparecen 411 lotes, que en su mayoría son monedas de la Edad Antigua y que, bueno, son unas piezas muy interesantes por lo general. Hay bastantes piezas, bastantes denarios de estos 12 césares y por eso pues nos hemos animado a escribir un artículo acompañado de este podcast. Hablo en plural porque no soy yo el único autor, sino que Agustín Fidalgo es también autor del artículo que acompaña este podcast y, por supuesto, del contenido que voy a relatar yo. Hay que decir también que este contenido, bueno, pues no va a entrar demasiado en aspectos técnicos. Probablemente los coleccionistas de moneda romana lo entiendan como un poquito superficial, pero espero que sea una buena introducción a las monedas de estos 12 césares y también al denario romano. Bueno, ¿quiénes son estos 12 césares? Pues esto es un término que se inventó Suetonio, ¿no? Escribió una obra llamada La vida de los 12 césares y ahí quedaron, ¿no? ¿Quiénes fueron los 12 césares? Pues se trata de Julio César y los 11 primeros emperadores de Roma. Porque recordemos que Julio César nunca llegó a ser emperador de Roma. Entonces, hablamos pues de Julio César, de los emperadores de la dinastía Julio Claudia, de todos estos emperadores del año 68, que es el año de los 4 emperadores, y luego de la dinastía Flavia. Esos serían los 11 emperadores. Luego los voy a enumerar uno por uno con un poquito más de detalle. Bueno, ¿por qué son interesantes? ¿Porque lo dijo Suetonio? No es porque lo dijo Suetonio o no solo porque lo dijo Suetonio. Digamos que en el mundo actual, y podríamos decir que a partir del siglo XV y hasta la actualidad, cuando pensamos en Roma, en la Roma clásica, nos vamos a ese momento de finales de la República, principios del Imperio. O sea, desde la segunda mitad del siglo I a.C. hasta, yo diría que incluso todo el 1 después de Cristo. O sea, estos son 100, 120 años son los que más o menos todo el mundo tenemos en mente. Claro, son personajes, por lo tanto, estos 12 césares, que son conocidos por todos y también son muy retratados en toda la literatura occidental, ¿no? Se han hecho películas, se han hecho obras de teatro, se han hecho muchas novelas. Entonces, más o menos, bueno, pues todo el mundo conoce a Augusto o a Nerón o a Tiberio o a Vespasiano, ¿no? Cosa que, bueno, pues si hablamos de emperadores a lo mejor del siglo III o del siglo IV, pues a lo mejor no son tan conocidos, ¿no? Una persona que no sea aficionada a la historia probablemente no conozca, no sé, a Graciano, ¿no? O incluso a Aureliano, a pesar de ser un emperador muy importante. Claro, el hecho de que sean tan conocidos también implica que son monedas muy buscadas, ¿no?, por los coleccionistas. Hay muchos coleccionistas que quieren coleccionar la dinastía Julio-Claudia. Eso hace que, a pesar de que ciertas monedas sean muy comunes, pues son bastante caras. Aquí el ejemplo que siempre pongo es el ejemplo del denario de las Galias, ¿no? El elefante de Julio César, famoso. Claro, ese es el denario con mayor emisión de toda la historia de Roma. Se estima que hubo 21 millones de ejemplares emitidos. Y a pesar de ser el que más se emitió en su momento, hoy en día es un denario bastante caro. Si lo queremos un poco regulero, ya nos va a costar bastantes cientos de euros. Si lo queremos bueno, preparamos 3, 4, 5 mil euros seguro. Si queremos un ejemplar ya potente.
Entonces es un denario que en su momento fue muy común, una emisión muy grande. Han llegado a nuestros días una cantidad bastante amplia de ejemplares y sin embargo es bastante caro. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque hay muchísima literatura alrededor de este denario, porque es un denario muy conocido, porque está relacionado con Julio César, nada menos, y claro, pues ¿quién no quiere tener un denario del elefante en su casa? Justamente por eso es tan caro. Bueno, esta idea se puede extender de forma más o menos razonable a todos los 12 césares. O sea, una moneda que sea medianamente común de este periodo va a ser bastante cara en comparación con cualquier otro periodo de la historia de Roma. No digamos nada, las rarezas de este periodo pues ya son cosas de unos precios disparados. En cuanto a por qué coleccionar denarios y no otro módulo, ¿por qué nos fijamos en los denarios? Porque por lo mismo podríamos haber dicho los ases de los 12 césares o los aureos de los 12 césares. Bueno, pues sí, efectivamente. A ver, eso es verdad. Pero claro, el denario es en buena forma una de las, digamos, de los módulos más equilibrados. Es una moneda de plata, lo cual ya llama la atención que sea un metal noble. Fueron emisiones bastante abundantes, con lo cual hoy en día no son tan difíciles de encontrar. Por lo general, por supuesto, siempre hay rarezas, como he dicho. Y es bastante razonable encontrarlas en alta calidad o en una calidad media alta. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo lo comparamos con el áureo, hombre, pues es que el áureo es carísimo. O sea, un áureo de Julio César, un áureo de Augusto, un áureo de Nerón, no digamos nada, un áureo de Claudio. O sea, son monedas muy caras. Están totalmente fuera del alcance de cualquier coleccionista medio. En cuanto a los bronces, ases, sestercios, dupondios, bueno, en algunos casos son más o menos asumibles si no se exige una calidad. En principio va a ser más la calidad que se puede exigir a un denario que a un bronce. Lo primero porque es una moneda de plata, ¿no? Entonces, aunque haya estado enterrada, pues no ha sufrido tanta corrosión como lo que es el bronce, ¿no? Encontrarse un bronce en calidad CBC+, pues es prácticamente imposible. Y cuando lo encuentras y es de este periodo, generalmente es carísimo. Entonces es un poco ese el motivo. Sí que es cierto que a lo mejor los bronces en calidades bajas pueden ser bastante más baratos, o en algunos casos más baratos. Sin embargo, los denarios se pueden tener en calidades medias o medias altas a un precio más asumible que un sestercio, por ejemplo. Pero alguien podría decir, oye, mira, yo quiero tener un denario de cada César. Y claro, toparse con algún César que sea muy difícil completar. Para que tengas 11 y ya el 12avo te cueste muchísimo, ¿no? Tal sería el caso, por ejemplo, de Calígula. Sus denarios son raros y son caros, especialmente si lo queremos un poquito bueno. Bueno, pues en ese caso, si no lo podemos asumir, lo que se puede hacer es irte por un bronce, en quizá algún bronce que no haya sido acuñado en Roma, sino en alguna ceca provincial. Pues no sé, alguna ceca ibérica, por ejemplo, que acuñase ases a nombre de Calígula. Bueno, pues es una forma en la que un coleccionista inteligente puede tener una representación de este emperador que a lo mejor en denarios es muy caro de completar. Bueno, y ya el último aspecto, con respecto a esta larga introducción, antes de enumerar uno por uno cada uno de los césares, pues hay que decir que en muchos casos los denarios portan el busto del César y en otros casos no. En otros casos solamente portan pues, figuras más alegóricas o divinidades o cualquier otro tipo de cosa. Bueno, esto es más o menos normal, especialmente con Julio César, ¿no? Con el primero de los 12 Césares, pues porque estaban viviendo en época de la República. Entonces hay que tener en cuenta algo, y es que los coleccionistas de los 12 Césares generalmente lo que quieren es tener una moneda de cada César, una representación de cada César,
Por lo tanto, las monedas que tienen el busto del César suelen ser más caras que las que no lo tienen, que las que tienen, bueno, pues una divinidad o cualquier otra cosa. Vale, suelen ser más demandadas por los coleccionistas. Bueno, pues esto lo digo para tenerlo en cuenta a la hora de coleccionar, claro, o sea, que la gente sea sensata y que sepa a qué atenerse. Y oye, pues resulta que un denario de Julio César que tenga su busto es muy caro, pues a lo mejor tenemos que hacernos con uno que no tenga su busto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos con cada uno de los 12 Césares y ahora sí que iré un poquito más rápido. Los denarios de Julio César, pues ya he adelantado antes que se pueden dividir como en dos grupos. Los denarios que portan su busto y los denarios que no lo portan. Son bastante más raros y bastante más caros los denarios que tienen el retrato de Julio César. Esto se debe a que fue a principios del año 44 a.C. cuando empezó a aparecer el busto de Julio César en la moneda. Claro, año 44 a.C., a principios de año. Y los idos de marzo fue cuando se asesinó a Julio César. O sea, apenas fueron unos meses cuando acuñaron esos denarios. Los denarios de Julio César podrían dividirse en dos grupos, como ya he avanzado antes. Estarían los denarios que tienen el busto de Julio César y los denarios que no tienen el busto de Julio César, como por ejemplo el famoso denario del elefante. Bueno, los denarios que no tienen el busto de Julio César son bastante más comunes, mucho más comunes, diría yo. Los otros, los que tienen el busto de Julio César, además de ser mucho más raros, son mucho más demandados y también son más tardíos. Se hicieron durante menos tiempo y se hicieron más tarde. Pues por lo menos una donde aparezca su nombre. Pues como por ejemplo el famoso denario del elefante, hay otro en el que aparece Eneas y Anquises, eso es también muy bonito, luego hay otro del trofeo gálico. Bueno, hay varios denarios que son bastante conocidos de Julio César. A ver, cuando digo que son menos demandados que los que tienen su retrato, no digo con esto que sean poco demandados, ¿eh? Siempre hay interés en las monedas de Julio César. El segundo César fue Augusto. Los denarios de Augusto son bastante abundantes, yo diría que muy abundantes. Lo que pasa es que no son tan asequibles porque la demanda es altísima. De nuevo, Augusto es un personaje que todo el mundo conoce. Es normal que todos quieran acaparar sus denarios. Digamos que la numismática de Augusto es muy compleja y además está llena de iconografía, llena de propaganda necesaria para toda esta estructuración del Estado romano que hizo Augusto y que hizo que pasase de la República al Imperio. Son bien interesantes, los denarios de Augusto. Hay que decir que empezaron en su época triunviral como Octavio, esos son bastante más raros, bastante más escasos, y luego ya cuando se puede hablar de Imperio Romano aparece una gran cantidad de denarios distintos, con un estilo muy fino, con un refinamiento artístico sublime, una propaganda sibilina muy inteligente en muchos casos. Me parecen, vamos, una colección en sí misma, desde luego, los denarios de Augusto. Ya al final de su reinado, la ceca se trasladó a Lugdunum, al actual Lyon, y bueno, pues ahí acuñó un tipo que es hoy en día uno de los tipos más conocidos, abundantes y baratos de Augusto, que es el tipo de Cayo y Lucio. También hubo cecas en Hispania, que acuñaron denarios a nombre de Augusto, como fue por ejemplo Emerita Augusta, Colonia Patricia, César Augusta. Estos denarios son, bueno, rarillos en general, pero desde luego son más asequibles que los denarios acuñados en Roma. El siguiente César es Tiberio. Y aquí Tiberio se encontró con un problema. Y es que Augusto había emitido una cantidad enorme de monedas. Entonces Tiberio, pues aparentemente no necesitaba apenas emitir monedas. Eso hace que los denarios de Tiberio sean por lo general raros.
De hecho, solamente se conocen dos tipos de denarios. El primer tipo tiene un reverso donde aparece Livia, su madre. Y en el segundo tipo aparece una cuadriga en el reverso. Bueno, el segundo tipo, el de la cuadriga, es muchísimo más raro que el que tiene a Livia. De hecho, ese denario de Livia es el que se suele llamar denario del tributo. Porque, bueno, se considera que cuando le tentaron a Jesucristo y le mostraron un denario para decirle, bueno, pues la famosa frase esa, ¿no? Que dijo Cristo de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, pues el César era justamente Tiberio en esa época. Entonces, bueno, pues razonablemente sería ese denario donde apareciese Livia. Hay que decir que todos estos denarios se acuñaron en Lugdunum también. El tercer César es el más complicado de todos. Se trata de Calígula, porque además de ser difícil, es un personaje que todo el mundo conoce, del que, bueno, todo el mundo tenemos más o menos una imagen, ¿no? De como líder loco, el bueno de Calígula. Claro, solo existen 4 tipos de denarios de Calígula y son todos ellos caros. Es algo complicado que un coleccionista medio pueda hacerse con un denario de Calígula bonito. Ya no digo en alta calidad, sino al menos bonito. Estamos hablando de varios miles de euros. Entonces, por eso antes decía que sería, bueno, pues razonable que un coleccionista sensato lo que dijese es, oye, mira, yo no me lo puedo permitir, pero me puedo permitir, pues no sé, un as de Osca, por ejemplo, ¿no? Donde se represente también a Calígula. Bueno, como digo, es uno de los emperadores más complicados. Hay un tipo que es muy bonito, donde aparece Augusto, digamos ya como que está en el cielo, así con 2 estrellas, y luego en el reverso aparece Calígula. O sea, aparece un denario bastante interesante. Es de los más comunes dentro de la rareza que tiene toda la numismática de Calígula. Bueno, el cuarto César sería su sucesor, Claudio. El reinado de Claudio fue bastante prolongado, pero sin embargo su moneda es bastante escasa. Esto de nuevo se debe a que había mucha moneda de época de Augusto, entonces no hacía falta emitir más, y como no hacía falta emitir más, pues no emitían más. A ver, los denarios de Claudio son razonablemente raros. Incluso en calidades bajas ya supone un desembolso. Vale. Son menos raros que los de Calígula, pero son raros. Así que, bueno, pues otro de los emperadores donde habría que o rebajar bastante la calidad para poderse hacer con uno, o a lo mejor irse a otro tipo de módulos, o, oye, a lo mejor resulta que en algún momento dado puntualmente podemos hacernos con un denario de Claudio. Si seguimos, el siguiente César sería Nerón. Nerón hizo una reforma monetaria. Creo que no lo he tratado nunca en el blog numismático. A ver si un día de estos me animo sobre la reforma de Nerón. Claro, esta reforma se da a mediados, finales de su reinado, con lo cual su producción numismática se rompe en dos, la que estaba con la ley antigua de Augusto y la de su propia reforma monetaria. Bueno, los denarios después de la reforma, los post-reforma, son bastante más comunes que los de la pre-reforma. Por eso es más o menos fácil encontrarse denarios de Nerón donde ya tiene un busto, digamos, mayor, ¿no? Una persona aviejada. Sin embargo, los que tienen un busto joven pues suelen ser más raros y también por lo general suelen ser más caros. Uno de busto mayor yo creo que es razonablemente asequible. En una calidad media es bastante asumible por una persona media. Bueno, con Nerón entramos después en el año de los 4 emperadores. Y el primero de estos 4 emperadores es ni más ni menos que Galba.
Galba, que ascendió a Roma tras hacer una rebelión, organizar una rebelión desde Hispania, concretamente desde Tarraco. Claro, esta rebelión implicaba acuñar monedas y por eso hay monedas que estuvieron acuñadas pues tanto en Tarraco como en algunas tecas galas que están, bueno, casi por identificar. También hay algunas monedas todavía más raras acuñadas en Cartago. Bueno, probablemente las monedas galas y las monedas cartaginesas estén totalmente fuera del alcance de cualquier coleccionista. Las monedas de Tarraco, pues también en algunos casos son difíciles de adquirir. Bueno, luego las hay que son acuñadas en Roma. Esas no son el fin del mundo, pero también es un emperador que suele costar dinero, especialmente si lo queremos en buena conservación, suele costar bastante dinero. Tras Galba vamos con Otón, el siguiente emperador, que fue uno de los generales de Galba y que acabó dándole un golpe de estado al propio Galba. En ese año de los 4 emperadores fue el segundo y en la lista de Césares es el octavo. Bueno, los denarios de Otón son difíciles. Son muy difíciles porque reinó muy poco tiempo. Y bien es cierto que durante el poco tiempo que reinó, acuñó bastante moneda en proporción. Eso se sabe por los análisis de cuños que se han hecho. Pero aún así son monedas raras y caras. Si las queremos con un poquito de calidad, son monedas caras. También hay que tener cuidado porque hay monedas y denarios de Otón falsos. ¿Vale? Esto ocurre con todos los 12 Césares. Así que si no os controláis demasiado, si no sois expertos en denarios, pues lo de siempre. Comprarlo a gente con la que tengáis confianza, gente de lo que os fiéis y además, como son monedas caras, aquí sí que podéis pedir siempre factura y os la deberían dar. Y si no os la dan, mal asunto. Pero bueno, en cualquier caso, que el vendedor que os venda cualquier moneda de estos 12 Césares y especialmente de Otón, que os proporcione garantías fidedignas de que es una moneda auténtica. Bueno, como decía, de Otón se acuñaron denarios en Roma y la verdad es que son bastante complicados, especialmente si se quiere en alta calidad. Y el siguiente, también de este año de los 4 emperadores, el tercero de los 4, era Vitelio. Vitelio acuñó unos denarios en principio en Tarraco y luego en Lugdunum. Luego ya más posteriormente acuñó en Roma. Los de Vitelio son algo más comunes que los de Galba, que los de Otón, pero eso no los hace comunes, ¿eh? Son monedas complicadas y de nuevo, si les queremos en calidades altas, un denario de Vitelio hay que pagarlo, pero muy bien pagado. Y ya por fin llegamos al cuarto de los emperadores del año de los 4 emperadores. Este es el 10º César y se trata ni más ni menos que Vespasiano. Vespasiano acuñó mucha moneda en la ceca de Roma y eso hace que hoy en día sus denarios sean razonablemente asequibles. Incluso en unas calidades altas tampoco suponen unos grandes desembolsos para los coleccionistas. Como siempre, no significa esto que vayamos a comprar un denario de Vespasiano como quien va a comprar lechugas, pero bueno, pues con unos cuantos cientos de euros podemos hacernos con un denario ya bien bonito. Si no, pues oye, hay alternativas. Por ejemplo, se pueden comprar denarios de las provincias, ¿no? Monedas de plata provinciales y no de la ciudad de Roma. Por ejemplo, no hace mucho que hablamos de la ceca de Éfeso, ¿no? Que acuñó en época de Vespasiano y en época de los Flavios en general. O por ejemplo, Lugdunum o Tarraco, pues también acuñaron monedas a nombre de Vespasiano. Ya sabéis que Vespasiano también acuñó monedas a nombre de sus hijos, de Tito y de Domiciano. Aquí ya pues es un tema, ¿no? Una moneda que se haya acuñado bajo el reinado de Vespasiano pero represente a Tito, ¿eso qué es? ¿Una moneda de Tito o una moneda de Vespasiano?
Y al revés, una moneda de Tito que esté homenajeando a Vespasiano, ¿eso es de Tito o es de Vespasiano? Bueno, yo ahí lo que haría sería invitaros a que cada uno de vosotros reflexione por su cuenta y estructure su colección de manera acorde. Y ya con esto llegamos al 1º de los 12 Césares, que es ni más ni menos que Tito. Tito es de los 3 emperadores de la dinastía Flavia el más difícil, con diferencia. Pero tampoco es que sea tremendamente difícil. O sea, más o menos se pueden encontrar. Una calidad media-baja no es muy complicado. En una calidad alta ya puede subirse un poco. Puede subirse, sí. Se acuñó, pues como en época de Vespasiano, ¿no? Mucho se acuñó en Roma, pero luego también hubo acuñaciones en diferentes cecas, por ejemplo en Éfeso, ¿no? También se acuñaron. Curiosamente, durante su reinado se acuñaron monedas también a nombre de Vespasiano, una vez divinizado, y también de Domiciano como César. Entonces, claro, os lo decía antes, ¿no? Si encontramos una moneda de Domiciano como César acuñada en época de Tito, esa moneda ¿cómo cuenta? ¿Como de Tito o como de Domiciano? Eso, que cada uno se responda. Y por fin llegamos al 12º César, que no es ni más ni menos que Domiciano. Domiciano es con mucha diferencia el emperador más común de los 12 Césares y es un emperador que podemos comprar un denario suyo bonito por bastante poco dinero. O sea, por menos de 200 euros tenemos muchos denarios de Domiciano en muy alta calidad. Así que este es el repaso que quería dar a los denarios de los 12 Césares, un poquito por dónde van los tiros para cada uno de ellos y más una introducción general al coleccionismo de denarios, diría yo, o de esta primera parte del Imperio Romano, ¿no? Primer siglo del Imperio Romano e incluso finales de la República. Yo espero que os haya gustado este podcast. Me voy a despedir, no sin antes recordaros que podéis echar un vistazo a la próxima subasta de Lucernae, que va a ocurrir el domingo, este domingo, día 20 de octubre de 2024. Yo, sin más, me despido, un saludo y hasta pronto.